¿Vamos a la palabra? ¿Sí? Sí, vamos a la palabra, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por la posibilidad de poder estar juntos, de poder estar en familia. Abrimos nuestro corazón para que nos hables, para que nos ministres, Espíritu Santo, que más de Cristo sea revelado a nosotros, para que más de Cristo sea expresado a través nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta noche yo tenía un mensaje preparado para el Día de los Enamorados que iba a hablar específicamente sobre relaciones. Iba a hablar sobre un tema muy puntual que tenía que ver si quieren se los digo, no es lo que voy a hablar hoy, pero es de lo que iba a hablar, que tenía que ver con cómo puede llegar a afectar a las relaciones cuando uno no deja cosas que tiene que dejar. Llámese su pasado, llámese vínculos familiares nocivos, llámese relaciones anteriores o lo que fuese. Y les iba a compartir acerca de eso, pero el Espíritu Santo me inquietó con una palabra dentro de mi corazón que tiene que ver con el encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Y por eso le pusimos de título al mensaje de hoy, Historia de amor en Samaria, porque la historia de amor más grande que alguna vez vas a poder tener es tu historia de amor con Jesús. Y si vos podés descubrir las riquezas de esa historia de amor que tenés con Jesús, déjame decirte que te va a ir bien en cualquier otra relación que quieras emprender. Si vos podés dejar que el amor de Jesús abrace tu corazón, lo sane y lo restaure, yo te puedo asegurar que vas a estar listo, que vas a estar lista para empezar relaciones sanas con otras personas, y esto incluye poder formar un noviazgo y posterior matrimonio sano. Porque lo cierto es que las personas que nos rodean y las relaciones que nosotros podamos construir en la vida nunca van a llegar a nosotros para completarnos. Nunca van a llegar a nosotros como una suerte de media naranja, porque la idea de necesito a alguien para no estar solo, necesito a alguien para ser feliz, necesito a alguien para tener propósito, es una idea que no nace de Dios. Así que mirá al de al lado y decirle, dejá de buscar la mitad de la naranja, porque no sos media naranja, sos una naranja completa. Sos una naranja completa. Bueno, no sos una naranja, sos una persona, pero lo digo porque como están los Terian, ¿vieron? No sabemos, algún Terian naranja ahora de repente. No, por favor, no. Personas, humanos. Pero sos una persona y que está completa porque tiene a Cristo. Y eso es lo que te da plenitud. Y yo no estoy diciendo que no necesitemos de otros para vivir. Sí necesitamos de otros para vivir. Déjame decirte que para llegar a la tierra necesitaste, que tengas una mamá y un papá, básicamente. Si no, no estarías acá. Entonces, las personas son necesarias para que podamos vivir en esta tierra, pero nuestra plenitud no depende de eso. No depende ni de nuestras parejas ni de nuestros amigos. No depende de las personas que nos rodean. Nuestra plenitud está anclada a Cristo. Y Él es el que nos llena y Él es el que nos completa. Y en esta historia de la mujer samaritana, mirá, yo iba leyendo la historia y oro que en esta noche el Espíritu Santo nos dé ojos nuevos para ver esta historia. Porque le estoy haciendo como mucha promoción, pero ahora cuando vayamos ya van a ver por qué. Pero en esta historia se pinta como en una suerte de cuadro, como si fuese un cuadro. Yo creo que el Espíritu Santo se puso a pintar la obra de Jesús en la cruz. Se puso a pintar ahí esa obra de amor extraordinaria. Porque, mirá, Jesús expresó su amor yendo a una cruz. Él hizo algo para decirte que te amaba, no simplemente te dijo que te amaba. Y esto es importante entenderlo porque hay personas que te pueden decir yo te amo, pero después su acción no corresponde con alguien que te ama. Alguien que te ama no va a pegarte. Alguien que te ama no va a manipularte. Alguien que te ama no va a abusar de vos. Y sé que quizás es fuerte lo que te estoy diciendo, pero si estás en alguna relación en la que se da alguna de estas tres cosas que te acabo de decir, salí de ahí, por favor. Y te lo digo de parte del Espíritu Santo. Salí de ahí porque ahí no hay amor real. Ahí no hay amor real. Y a veces las señales son claras, son evidentes, están frente a nuestros ojos, pero estamos tan cegados por la emoción del momento que después cuando pasó el tiempo vos decís, pero ¿cómo me quedé ahí? Bueno, el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos en esta noche. Y te decía que en esta historia entre Jesús y la mujer samaritana podemos ver la cruz dibujada de una manera tan extraordinaria y tan gloriosa, y yo creo que cuando lo veamos en esta noche nuestros corazones se van a ir encendidos de amor por Jesús. Vamos a leerlo en Juan capítulo 4. Voy a pedirte un favor, que puedas buscarlo en tu Biblia, ¿sí? Va a estar acá en pantalla los versículos, pero va a estar bueno si lo puedes buscar en tu Biblia. Si tenés el celu, si tenés la aplicación, que lo puedas buscar ahí. Vamos a leer en Juan capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Dice:
Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Versículo 2, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Versículo 3 dice, así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Primer detalle. El trayecto entre Judea y Galilea, para que ustedes se imaginen, esto es Judea, esto es Galilea, y en el medio había una ciudad, ¿sí? Judea, Galilea, y en el medio había una ciudad. Versículo 4 dice, en el camino tenía que pasar por Samaria. En el medio estaba Samaria. Entonces tenemos Judea, Samaria y Galilea. ¿Sí? Se hacen imagen. Listo. Ahora, había un detalle. Los judíos y los samaritanos no se relacionaban entre sí. Estaban distanciados por diferencias religiosas, diferencias históricas. Los judíos y los samaritanos tenían una pelea que venía de la historia de Israel. En un momento Israel se divide en dos y por un lado queda el reino del norte y por el otro el reino del sur. Empezó la clase de historia. Y en el reino del norte estaban los samaritanos y en el del sur los judíos. Y los samaritanos empezaron a no solamente a adorar a Dios, sino también a incorporar cuestiones de idolatría. Adoraban otros dioses, tenían dioses paganos. Estaban en una, básicamente, los samaritanos. Y los judíos, viendo eso, decían, hey, estos son personas que no son puras, son personas que están contaminadas, nos tenemos que alejar, nos tenemos que separar, nos tenemos que dividir. Al punto que en la época de Jesús, los judíos usaban la palabra samaritano como un insulto. O sea, incluso a Jesús en una ocasión le dijeron samaritano endemoniado. O sea, piensen actualmente en algún insulto similar. Era un insulto fuertísimo, un insulto racial cargado con un contenido realmente violento y realmente fuerte. Entonces, Jesús, no nos olvidemos que viene de un trasfondo judío y sus discípulos eran judíos. Entonces, versículo 3 leímos, se fue de Judea a Galilea. Y en el 4 dice, en el camino tenía que pasar por Samaria. La mayoría de veces que los judíos tenían que hacer ese trayecto hacían lo siguiente. En lugar de ir en línea recta, se desviaban. Hacían esto. Se iban para allá. Entonces que Jesús diga que él tenía que pasar por Samaria como que era una necesidad, en realidad es porque era el deseo de él. Jesús necesitaba pasar por Samaria. Para Jesús le era necesario pasar por ahí. Y acá encontramos la primer pincelada del Espíritu Santo para contarnos la historia de amor de la cruz. En Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice, por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él, es decir, Jesús, se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Y así como a Jesús le fue necesario pasar por Samaria, ir a Samaria, a Jesús le fue necesario venir a la tierra y hacerse hombre y contaminarse entre nosotros, entre comillas, y meterse en nuestra humanidad para cambiar nuestro destino para siempre. Porque si un judío pasaba por Samaria, lo que ellos pensaban es, me voy a contaminar con la contaminación que tienen los samaritanos. Pero Jesús sabía algo, que él tenía que ir ahí. Y Jesús sabía algo, él tenía que venir a la tierra para salvarte a vos y para salvarme a mí. Y hay otro detalle interesante en este relato que te cuento, en esta cuestión del viaje. El viaje directo duraba 3 días aproximadamente caminando. Ahora, cuando se desviaban, duraba entre 5 y 7 días. Y qué tremendo que Jesús haya venido, haya muerto en una cruz y al tercer día resucitó. Al tercer día Él se levantó entre los muertos. Es decir, para Jesús era necesario pasar por la cruz. Así como era necesario ahí que Él pase por Samaria. Jesús tenía que ir a la cruz. Entonces mirá lo que dice el versículo 5. Dice, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Otro detalle interesante. Va a ser una prédica de muchos detalles, ¿sí? Pero mientras vamos viendo estos detalles, el Espíritu Santo va a encender tu corazón. Dice la historia que los pozos en esa época eran lugares públicos, eran lugares de encuentro social. Las personas iban a los pozos a sacar agua, justamente era el único lugar del que podían obtener agua, y era un lugar de encuentro. Las personas iban ahí
para encontrarse, para charlar, para debatir. ¿Viste lo de los Terian? Bueno, hablaban de eso, pero de esa época. La tenía con los Terian, que no lo supero, chicos, perdón. Me hace mal. Entonces, los pozos eran lugares públicos. Y acá hay un detalle, que él estaba ahí al mediodía. Ir a un pozo al mediodía, nadie. Era como Santiago del Estero. ¿Vieron que Santiago del Estero a la 1, 12, 1 ya está? Se cortó todo, empieza la siesta. Bueno, acá era muy similar porque era una zona desértica. Entonces al mediodía es el horario de mayor sol. Nadie en su sano juicio va a ir a sacar agua al mediodía. Nadie, absolutamente nadie. Pero de la misma forma nosotros encontramos que la cruz era un lugar de humillación pública. La cruz era un lugar de humillación pública. A la cruz no solamente era el lugar al que se mandaban asesinos o personas que habían cometido un crimen grave para matarlos, justamente, sino también para humillarlos públicamente. Y Jesús fue a la cruz y fue humillado en público. Fue humillado en público. Él tenía que pasar por ahí. Incluso esto lo dice en Hebreos 12, versículo 2, que él no tomó en cuenta la humillación, la vergüenza que representaba ir a la cruz. Y él fue igual, por amor a vos y por amor a mí. Y Jesús se sentó en ese pozo al mediodía. De la misma manera Jesús estuvo en la cruz desde la mañana, pasando por el mediodía, hasta las 3 de la tarde. Este detalle va a tener sentido un poco más adelante. Pero entonces, hasta acá se nos va pintando un poco el panorama de esta historia y de Jesús en la cruz. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo bien? Bien. Mira lo que dice el versículo 7. Dice, poco después, versículo 7, llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y acá está la primera cuestión, que es bien interesante. ¿Por qué una mujer iría al mediodía, a un horario que no va nadie, a buscar agua a un pozo, eso iba a implicar que tenga que llevar peso en sus hombros, abajo del sol? Hay un solo motivo, y es que esa mujer estaba avergonzada por algo. Es que esa mujer seguramente se sentía avergonzada por algo y quería que nadie la vea. Es como cuando salís a comprar y estás de entrecasa y decís que no me cruza nadie y te cruzaste a todo el mundo. A todo el mundo. Bueno, vos decís, no quiero que me vean así. Por eso salgo, intentás salir, no sé, en un horario que no. Pero esta mujer estaba en esa misma situación. Y entonces Jesús la ve venir y le dice, por favor, dame un poco de agua para beber. En la cruz Jesús dijo, tengo sed, en Juan 19, 28. Él dijo, tengo sed. Y claro, le pide agua y a ver, recapitulemos. ¿Judíos y samaritanos se llevaban bien? No, definitivamente no. Y no solo no se llevaban bien, no era un River y Boca, era odio profundo. Entonces, imagínense a la mujer, ¿no? Un hombre judío sentado junto al pozo pidiéndole agua. ¿Qué le pintó, no? Mira lo que dice en el versículo 8, dice, él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. En la cruz Jesús estaba solo. Todos sus discípulos lo habían abandonado, dice Marcos capítulo 14, versículo 50. Entonces el versículo 9 dice lo siguiente, dice, la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos, lo que estábamos hablando. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? O sea, la tipa estaba en lo correcto. Es como, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere? Y entonces Jesús le contestó y le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, y algunos de los que están acá, si tan solo supieran lo mucho que Dios los ama, si tan solo supieras lo que Dios tiene en tu futuro para vos, si tan solo supieras lo que el Espíritu Santo te quiere enseñar, lo que el Espíritu Santo te quiere revelar, si tan solo supieras lo que Dios tiene para vos, te puedo asegurar que te levantarías de ese lugar de desánimo. Si tan solo supieras lo que Dios tiene para vos. Y le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para vos y con quién estás hablando. ¿Sabés qué? En la cruz, los que estaban ahí no reconocieron a Jesús. No reconocieron quién era el que estaba colgado en esa cruz. La gente, el común de la gente lo que vio ahí es un criminal más. Es un criminal más. No lo reconocieron. Y Jesús le está diciendo a la mujer, si tan solo supieras lo que Dios tiene para vos y si tan solo supieras quién te está hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Sabes cuál es nuestro gran problema en nuestra relación con Dios? Que estamos demasiado conscientes de quiénes somos nosotros, de cómo estamos nosotros, de qué nos pasa a nosotros y somos muy poco conscientes de quién es Él y de todo lo que Él tiene para nuestra vida. Y entonces casi siempre nos acercamos a Dios con los ojos puestos en nosotros. Entonces, Señor, ayúdame con este problema, Señor, no puedo, Señor.
Y Dios te está diciendo, ey, 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 mírame a mí, si supieras con quién estás hablando, si supieras a quién le estás orando. Hay cosas que en tu mente están ocupando un lugar demasiado importante que si tan solo sacaras los ojos de vos y los pondrías en aquel a quien le estás orando, te puedo asegurar que se te resolverían. Amén. Entonces dice, si tan solo vos supieras quién te está hablando, vos me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Versículo 11. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Claro, a ver, uno lo lee y dice, ay, esta samaritana no entiende nada. No, pero nosotros porque lo leemos ya con el diario del lunes, ¿no? O sea, ya con la historia contada, pero en ese momento tiene sentido lo que le está diciendo. Es, acá hay un pozo, yo sí tengo un balde, él no tiene un balde y él me está diciendo que él me puede dar agua. ¿Qué le pasa? Y dice, versículo 12, además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Y quiero decirte esto, lo que sea que hayas vivido hasta ahora, o sea, pensá en lo mejor que hayas vivido hasta ahora, lo mejor que Dios hizo hasta ahora en tu vida, que vos decís, no, este está en mi top 10. ¿Lo tenés en mente? Bueno, Dios tiene más. Dios tiene más. Porque Él siempre tiene más y Él siempre tiene algo mejor. Para esta mujer no había nada mejor que el agua de ese pozo. Y Jesús le está diciendo, sí, hay algo mejor. Y a lo mejor, abro un paréntesis, a lo mejor vos estás ahí insistiendo, y esto sí tiene que ver con relaciones, estás ahí insistiendo en un pozo que vos crees que es lo mejor. Y Dios te dice, no es lo mejor. Hay algo mejor. Deja el pozo. Deja de jugar con el pozo. Bueno. Versículo 13 dice, Jesús le contestó y le dijo, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. No tendrán sed jamás. Y es interesante que en la cruz, si vos lees en Juan capítulo 19, versículo 33 al 34, dice que Jesús ya estaba muerto. Y un soldado romano hizo algo, le clavó una lanza en el costado a Jesús. Y dice que una vez que le clava la lanza, salieron dos cosas, sangre y agua. Esa agua que estaba fluyendo ahí era esta agua de la que Jesús está hablando acá. Porque gracias a que su sangre fluyó, hoy podés recibir su agua viva. Gracias a que Él murió en la cruz, hoy podés tener vida plena. Gracias a que esa sangre corrió, el agua está disponible. Y Jesús dice que esa agua, mira cómo sigue diciendo el versículo 14, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Jesús no viene y te da un vasito de agua, tomá, saciate. No, Jesús te pone un manantial adentro, te pone un río adentro. No te da un poquito para beber, te pone el río acá adentro. Y quizás lo que vos estás buscando para sentirte pleno, lo estás buscando afuera y Jesús te dice, hey, lo puse dentro tuyo. Lo puse dentro tuyo y eso es la vida de Dios dentro tuyo. Es la vida de Dios dentro tuyo, es el Espíritu Santo dentro tuyo. Podemos recibir su agua viva porque Él derramó su sangre por nosotros. Porque Él en esa cruz lo dio absolutamente todo para que nosotros podamos recibir de su vida. Por su obra completa nosotros vivimos en plenitud. Por su obra completa nosotros podemos vivir en plenitud. Entonces, en el versículo 15 dice, por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Versículo 16, y acá Jesús se mete en terreno peligroso, le dijo, bueno, ve y trae a tu esposo. Y tocó un tema sensible. Y en el versículo 17 dice, no tengo esposo, respondió la mujer. Y Jesús le responde y le dice, es cierto, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Más allá de la interpretación personal que uno pueda sacar de esto y decir, che, mirá la samaritana rapidita. No, más allá de eso, que uno lo ve con el lente cultural actual, en esa época, para que un hombre deje
a una mujer, siempre el divorcio, la separación se daba del lado del hombre hacia la mujer. No era la mujer la que lo podía dejar. Entonces, hay quienes dicen que pueden haber motivos completamente naturales, por decirlo de alguna manera, por los que esta mujer tuvo 5 esposos. Quizás los 5 esposos murieron, quizás, no sé, algunos la dejaron, otros murieron, o lo que fuese. O sea, pueden haber motivos que uno diga, bueno, está bien, te entiendo. De todas formas, seguía representando una cuestión vergonzosa para la mujer. Hasta incluso si esos 5 esposos habían muertos, la gente ya empezaba a hablar mal, porque la gente es mal y comenta en todas las épocas, ¿eh? O sea, en los evangelios ahora y bueno, hasta que Jesús vuelva. Pero era motivo de vergüenza, era un motivo para decir, che, hay algo está mal en esta mujer, hay algo raro ahí. Entonces por eso esta mujer seguramente vivía con ese espíritu de vergüenza que vemos evidente en cómo ella llega al pozo. Y por eso Jesús le dice, ve y trae a tu esposo. ¿Sabes por qué? Porque lo que Jesús le estaba diciendo ahí es, yo conozco tu historia. Y lo que Jesús te está diciendo hoy acá es lo siguiente, que Él no necesita ignorar tu historia para amarte. Él no necesita ignorar tu historia para amarte. Hay personas que para amarte hay cosas de tu historia que no le puedes contar. Porque vos decís, si se lo cuento, ¿estuvieron alguna vez en esa situación? Que dicen, ¿lo cuento o no lo cuento? Porque acá se puede terminar, se puede terminar todo. Pero Jesús te ama conociendo tu historia, no ignorando tu historia. Y cuando alguien te ama realmente, te va a amar conociendo tu historia. Y abro otro paréntesis, pero para una relación, si vos tenés que ocultar algo de tu historia para que la otra persona te acepte, esa es una bandera roja. Es una bandera roja. Y acá vemos que Jesús, cuando le dice, trae a tu esposo, no lo está diciendo para avergonzarla, lo está diciendo para que se dé cuenta de algo. Te conozco tu historia y no necesito ignorar tu historia para estar hablando con vos. No necesito ignorar tu historia para amarte, para demostrarte que Dios quiere llenar tu corazón y que vivas en plenitud. No lo necesitaba. No lo necesitaba. Es más, yo estoy convencido de que Jesús llegó a Samaria por causa de su historia. Por causa de la historia de la samaritana. Y me atrevo a decirte que es justamente por causa de tu historia que Dios te va a usar como te va a usar. Es justamente por causa de tu historia que Dios se te va a revelar como se te va a revelar. Y que vas a recibir una gracia especial que tiene que ver con la historia que tenés. Porque hay una unción que Dios va a derramar sobre tu vida y que va a tener que ver con la historia que tenés. Porque Dios te va a usar en las mismas cosas que venciste ayer. Dios te va a usar en las mismas cosas con las que batallaste ayer. Él te va a usar en eso. Por eso no reniegues de tu historia. Dios la quiere capitalizar para su gloria y para bendición de otros. Ahora, hay otra interpretación interesante sobre esto. ¿Se acuerdan que yo les dije que los samaritanos se habían dividido del reino de Israel y que habían adoptado costumbres paganas, idólatras, adoraban otros dioses y demás? Y si vos lees en 2 de Reyes capítulo 17 del 29 al 31, no lo vamos a leer ahora, pero se detalla que los samaritanos, me lo anoté acá, vivían o rendían 5 cultos diferentes a distintos dioses. O sea, iban al carnaval, no. Pero los samaritanos estaban en una, o sea, realmente los samaritanos, que Jesús elija a un samaritano hasta para usarlo como buen ejemplo, porque nosotros tenemos la imagen del buen samaritano, ¿no? Y uno dice, qué bueno los samaritanos. No, los samaritanos no eran ejemplo de nada, no eran ejemplo de nada. Es que ¿sabes qué pasa? La gracia agarra a personas que no son ejemplo de nada y las convierte en ejemplo de todo. No, lo dije mal. La gracia agarra a personas que no son ejemplo de nada y que se convierten en un reflejo de lo bueno que es Dios. No son ejemplo, pero son un reflejo de lo bueno que es Dios. O sea, la gracia agarra gente que vos decís, pero no puede ser. Y Dios lo usa. Y Dios, mirá el futuro que le dio, mirá la familia que le regaló, mirá lo bien que le va. Es que eso hace la gracia. Agarra gente que no es ejemplo para reflejar la bondad de Dios. Los samaritanos no eran ejemplo, pero Jesús los usó un montón de veces. Entonces, te decía que los samaritanos le rendían culto a 5 deidades diferentes, o rendían 5 cultos distintos tenían. Y lo que hacían era incluir la adoración que ellos tenían a esos 5 dioses con un poco de la ley de Moisés. Entonces era como que mezclaban un poquito y un poquito. Entonces tenían una estatua por ahí y obedecían un mandamiento. Y tenían otra estatuita por allá y bueno, hay que circuncidarse. O sea, tenían un lío en la cabeza tremendo. Entonces cuando Jesús le dice, tuviste 5 esposos y el que tenés ahora no lo es, una interpretación que podemos tener es esa, es justamente que reflejaba el corazón idólatra de los samaritanos. O sea, le rendiste culto a 5 deidades distintas y con Dios no estás comprometido tampoco, entonces no es tu esposo. Y Jesús se estaba presentando ahí para que ella pueda establecer una relación de intimidad y de pacto con el Dios verdadero.
para que puedas salir de esa cuestión de idolatría, que, ojo, muchas veces uno asocia idolatría simplemente a una estatua, simplemente bueno, que hay alguna cosita ahí colgada o lo que fuese o lo que sea, pero idolatría muchas veces tiene que ver con pasiones que nosotros tenemos. Y este es un tema sensible, porque a veces uno no se da cuenta, pero por ejemplo, para los hombres me van a entender, pero su equipo de fútbol se le puede convertir en un ídolo, ¿o no? Si no escuchan las canciones que a veces cantamos, ¿no? Como hasta la muerte, lo que sea. Y obvio, estás en un contexto de cancha y está bien, a ver, no estoy diciendo uno sabe adaptarse a los lugares, pero digo, hay personas para las que se puede convertir en un ídolo. Para otros se puede convertir en un ídolo, un hobby. De repente, no, la música es mi vida, yo sin la música, te lo digo yo porque soy músico. Y es como, bueno, son pequeñas cuestiones que pueden aparecer como para proponernos una plenitud que en realidad no es real. Y esto es lo que Jesús le está diciendo. Tuviste 5, no son tu esposo, y el que está ahora, no. Tuviste 5, el que está ahora no es tu esposo. Entonces Jesús viene a ofrecerte una realidad en la que vos puedas vivir tu vida rendida al Dios verdadero, en todas las áreas de tu vida, Ahora, interesante también ver esto, que la samaritana tuvo 6 hombres, 5 esposos y 1 que no, 6. Jesús en la cruz estuvo colgado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Si ustedes hacen la cuenta, son 6 horas. Y acá encontramos algo interesante. Esta mujer lo intentó 6 veces. Las 6 veces no salió. Lo intentó las 6 veces no salió. Jesús en la cruz fue a resolver lo que la humanidad jamás podría haber resuelto. Y Él en 6 horas resolvió lo que el ser humano no pudo resolver desde el Edén. Y déjame decirte que si hay algo que vos decís, lo estoy intentando y no puedo, Jesús te dice, para eso fui a la cruz. Para resolver lo que vos nunca vas a poder resolver. Es momento de ir a la cruz. De la misma manera dice la Biblia que Dios creó todo en Génesis 1, Génesis 2, en 6 días. Y al 7º día descansó de su obra. En esas 6 horas que Jesús estuvo en la cruz, Él estaba haciendo la nueva creación que sos vos y que soy yo. Y ahora podemos entrar a su reposo por causa de que Él resucitó, por causa de que Él está vivo. Entonces, mirá, sigamos leyendo la historia ya para ir cerrando. Versículo, ¿dónde nos quedamos? 19 dice, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Y Jesús le responde en el 21 y le dice, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén, porque el principal problema que tenían los judíos y los samaritanos es que los judíos decían, no, hay que adorar en Jerusalén. Y todos los judíos, cuando había alguna festividad importante, se iban todos para Jerusalén. Y los samaritanos decían, no es en Jerusalén, es en Gerizim. Entonces tenían problema por dónde se adoraba, dónde no se adoraba, todas cuestiones superficiales. Pero Jesús le dice, mirá que va a llegar un momento, va a llegar un tiempo en que ya no va a importar. Y ¿sabes qué pasa a veces como cristianos? Estamos enrollados en cuestiones que tienen que ver con nuestra fe, que no tienen importancia. No la tienen. Los nefilim, ¿cómo eran? Y Adán tenía pupo, y es como, no, qué sé yo, no sé. Lo que importa es que Jesús murió, resucitó y pronto va a volver. Y tenemos que tener urgencia porque Él viene rápido. Eso es todo. Después discutimos. ¿Y el velo o no? ¿Y la primicia? Después lo discutimos, tranquilo. Pero necesitamos enfocarnos en lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es que el Evangelio sea predicado. Lo que realmente importa es que las personas sean salvas. Eso es lo que realmente importa. Y eso es lo que nos tiene que despertar a nosotros un sentido de urgencia. Ahora, Jesús le está diciendo, no va a tener importancia, pero no va a tener importancia porque es como, no va a importar, podés adorar a Dios como quieras y acercarte a Él como sea. Somos luz y conectamos con la divinidad. No, giladas no. O sea, lo que Jesús le está diciendo acá es lo que después ocurrió cuando Él estaba en la cruz. Dice la Biblia que cuando Él murió, primero que hubo un terremoto. Y segundo, que por causa de ese terremoto, el templo, que estaba en Jerusalén, tenía el lugar santo, el lugar santísimo, y estaba dividido por un velo. ¿Y sabes lo que pasó con ese velo cuando Jesús murió? Se partió en 2. Y se partió en 2, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, porque el que descendió a la tierra para acercarse a la humanidad es Dios. Y el primer paso siempre en tu relación con Dios lo da Dios. Él te encontró a vos. Algunos acá dicen, no, yo encontré a Jesús. No, Él te encontró a vos. Vos eras la oveja perdida. Él te encontró. Entonces,
que se rompa el velo, ¿sabes lo que significaba? Que la presencia de Dios ya no estaba entre cuatro paredes. Porque la gente iba a Jerusalén a adorar, porque el templo estaba en Jerusalén y la presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo. Incluso Jesús después, si vos lees la historia acá, le sigue diciendo, ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, nosotros sí sabemos a quién adoramos. Y Jesús no estaba diciendo, la presencia no está en el templo, no, la presencia sí estaba en el templo, pero por causa de que Él murió, ahora la presencia está dentro tuyo. Ahora el templo sos vos. Por eso ya no tiene importancia si es en un monte o es en otro monte. Donde sea que vos estás se convierte en un lugar santo. Porque la presencia de Dios está dentro tuyo. Por eso tu habitación se convierte en un lugar santo. Por eso este espacio ahora, en este momento, es un lugar santo. No por acá, no por esto, no por las luces, no, porque estás vos. Porque vos sos el templo. A ver, mirá al de al lado y decirle, ¿qué cara de templo que tenés? Esto indicaba que la presencia de Dios ya no se limitaba a un lugar físico. Ya no se limitaba a un lugar físico y se estaba cumpliendo lo que Jesús le dijo a la samaritana. Va a llegar un tiempo en que no va a importar. No va a importar. Y con Jesús resucitando de esa cruz, ese tiempo se inició y sigue hasta hoy. Y sigue hasta hoy y la presencia de Dios habita dentro tuyo. Entonces, versículo 22 dice lo que te decía. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. O sea, fue fuerte acá Jesús. Mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos. 23. Pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. ¿Hay personas acá que lo adoran así? Amén. Dice 24, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él tiene que ser adorado como Él dice que tiene que ser adorado, no como a mí me parece. Y Él dice que Él es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu, por eso Él te hizo volver a nacer, por eso Él te convirtió en una nueva creación, porque no es de cualquier manera, tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo, tenés que recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. No da lo mismo. Y esto es muy importante. Porque, mira, al menos 3 religiones en el mundo, las 3 principales, tenemos el mismo trasfondo en cuanto a los padres de la fe. Consideran a Abraham, a Isaac, a Jacob, consideran a José, consideran a Moisés, los consideran. Pero al menos Abraham, Isaac y Jacob los consideran. Y nosotros podemos estar de acuerdo con eso. ¿Sabes lo que nos divide? ¿Sabes qué es lo que nos divide? Una cruz. Jesús. Ahí es donde empiezan los problemas. Vos en la tele lo han contado famosos, a lo mejor, que es como, puedes hablar de Dios, que Dios te bendiga. Ahora decís Jesús, y es como, no, eso no. Es que es el nombre que hace temblar al infierno. Es que es el nombre que marca la diferencia de absolutamente todo. Es el nombre que lo cambia todo, porque Jesús, la cruz de Él, es lo que marcó la diferencia de absolutamente todo. Y eso es lo que nos pone en un lugar en el que decimos, che, hay un solo camino, Cristo. Hay una sola verdad, Cristo. Hay una sola vida, Cristo. No hay otra cosa, no hay otra opción, solo Cristo. Solamente Cristo. Y esto nos pone en un lugar fuerte, pero es un lugar en el que tenemos que permanecer firmes. 25 dice, la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ya vamos a ir terminando. 26 dice, entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. ¿Sabés que acá es la primera vez que Jesús se manifiesta públicamente como el Mesías? Si vos lees los evangelios, Jesús todo el tiempo evitaba que la gente esté hablando de que Jesús sanó a uno, de que resucitó al otro, de que era como, no lo cuenten. Él no revelaba que Él era el Mesías, pero a esta mujer se lo reveló. De la misma manera, cuando Jesús resucita, la primera persona a la que se le aparece es a una mujer, a María Magdalena. Otra pincelada de la cruz acá. La samaritana fue la primera a quien Jesús se le reveló como el Mesías. Y seguimos leyendo, dice, justo en ese momento volvieron sus discípulos. Esta parte me encanta, dice, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? O sea, imagínense a los discípulos, ¿no viendo? ¿Por qué hablaba con la samaritana? Bueno, no nos metamos, ¿viste? Como cada uno con su tema. Y el 28 dice que la mujer dejó sus cántaros junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Detalle interesante. Lo que la hizo testificar a esta mujer es que Jesús le dijo todo lo que hizo en su vida.
Lo que Jesús hace con tu historia es lo que te mueve a vos a testificar. Es lo que Jesús hace con tu historia. Vos decís, hey, Jesús hizo esto con mi pasado, Jesús hizo esto con mi historia. Yo no puedo no contarlo. Es una obra tan perfecta que no podemos callar, como dice una canción. Y eso la llevó a ella a dar testimonio. ¿Qué cosa hizo Jesús en tu vida? ¿Qué es la que te mueve y te tiene que mover a dar testimonio? ¿Qué es lo que Jesús hizo en vos? ¿Qué es lo que te mueve? Pero acá hay un detalle más interesante que dice que la mujer dejó su cántaro junto al pozo. Y llegando a la conclusión, después de todo lo que vimos, podemos ver esto, que el pozo simboliza la cruz. Simboliza la cruz. Y esta mujer dejó su cántaro. Yo me puse a averiguar cómo es que llevaban los cántaros las personas en esa época, y yo pensé que lo llevaban tipo un jarrón, que se cargaban así tipo un balde, ¿viste? Como cuando te quedás sin agua. ¿Cuántos viven en edificio? Bueno, en edificio cuando se corta la luz y tenés que bajar con el balde, bueno, es un garrón. No tenía nada que ver, pero lo llevaban no así cargado al hombro, se ponían como un elemento, pasame porfa, y podés subir así me sostenés esto porque creo que no lo voy a poder sostener. Gracias. No, el micrófono. Se ponían, no, pero venía que no se escucha. Un aplauso para él, un aplauso. Se ponían, para llevar el cántaro, se ponían esto como un palo acá y iban llevando los cántaros de costados, con las manos así. Les hago una pregunta. ¿Esta imagen a qué les da? Da la imagen de la cruz. Porque, gracias, cuando esta mujer dice que dejó su cántaro ahí, lo que está marcando es lo siguiente, que la cruz, que era la que tenías que cargar vos y la que tenía que cargar yo, la cargó Jesús. Y tu condenación y mi condenación quedó en la cruz. Tu vergüenza y mi vergüenza quedó en la cruz. Ella dejó su cántaro ahí. Vos tenés que empezar a dejar tu pasado ahí. Vos tenés que empezar a dejar tu vergüenza ahí. Vos tenés que empezar a dejar todo lo que quiere venir a levantarse en tu contra como un acta acusatoria en la cruz. Tiene que quedar en la cruz. Es tiempo de ir a la cruz. Es tiempo de ir a la cruz. Mirá lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mi antiguo yo quedó en la cruz, el cántaro quedó en la cruz. Esa mujer, si tenía que volver a la aldea con el cántaro, con el coso así, no podía correr para dar testimonio. Y hay cosas que necesitas dejar al pie de la cruz para poder empezar a correr y avanzar en lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Lo tenés que hacer porque, te repito, esta mujer samaritana estaba condenada a la vergüenza, estaba condenada a que tenga que estar escondiéndose todo el tiempo, pero tuvo un encuentro con Jesús en el pozo y su vida cambió para siempre. Si esta noche vos podés tener un encuentro con Jesús y con la obra de Jesús en la cruz, algo puede cambiar para tu futuro. Y la pregunta a lo mejor vos estarás, ¿qué tiene que ver esto con el Día de los Enamorados? Bueno, que ¿sabés qué? Que muchas veces nosotros estamos buscando significado para nuestras vidas y estamos buscando plenitud para nuestras vidas en relaciones amorosas. Sin darnos cuenta, mirá, yo siempre digo lo mismo, que la mayoría de personas cuando habla con otros respecto a lo que le está pasando tiene que ver o con problemas interpersonales, tipo un problema con un compañero del trabajo, un familiar o lo que sea, o con problemas amorosos. ¿A cuánto les gusta hablar de problemas amorosos? Bueno, es como que uno se entretiene, ¿no? Y se pasa la vida entretenido ahí con cuestiones sentimentales y con cuestiones amorosas y se te va la vida en eso y a ver, cada uno puede hacer lo que quiera, pero lo que yo encuentro es lo siguiente, que justamente en las relaciones amorosas muchas veces uno va a buscar un sentido de propósito que solamente te lo puede dar Jesús. Y la historia de amor más grande que vos vas a poder tener alguna vez en tu vida es tu historia de amor con Jesús. Esa es la historia de amor más grande. Entonces esta mujer se fue a la aldea y dice que la gente salió de la aldea para verlo, y en el versículo 34, y cerramos con esto, dice que Jesús les habla ya a sus discípulos y les dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor porque los campos ya están listos para la cosecha. ¿Sabes por qué Jesús les dijo eso a los discípulos? Porque cuando esta mujer samaritana volvió para la aldea,
seguramente de la aldea empezaron a venir todos los samaritanos para verlo a Jesús. Y los samaritanos tenían la particularidad de que se vestían de blanco generalmente. Y en esa época, para la cosecha de trigo, los campos se ponían blancos. Entonces, cuando Jesús seguramente estaba viendo ahí que venían los samaritanos, le dijo: levanten la vista y miren, porque la cosecha está lista. Y de la misma manera, necesitamos levantar la vista y mirar, porque ahí afuera hay una cosecha que ya está lista. Lo único que hace falta para levantarla es personas que hayan tenido un encuentro con la cruz. Personas que hayan tenido un encuentro con el amor de Jesús. Y esta noche yo quiero invitarte a que si a lo mejor hasta ahora tu relación con Jesús o tu manera de vivir tu vida con Dios estuvo limitada a algo superficial, Él quiere llevarte a un nivel más profundo. Él quiere que vos puedas experimentar un amor que solamente Él puede darte. Un amor que solamente Él puede impartir a tu corazón. No te lo va a dar una pareja, no te lo va a dar un hijo, no te lo va a dar una mamá, no te lo va a dar un papá. Solo Él puede hacerlo. Solo Él puede hacerlo. Por eso yo te voy a invitar esta noche a que podamos orar. Podamos tener un momento de intimidad con Jesús antes de irnos a nuestras casas. Que podamos tener un momento de encuentro con aquel que nos ama perfectamente. Conociendo toda nuestra historia, conociendo todo lo que somos, conociendo todo lo que arrastramos, conociendo todo de nosotros. Él nos ama. Y no solo nos ama, sino que Él quiere revelar y manifestar ese amor a través de nuestra vida. Mira, yo no te estoy diciendo acá, no te estoy invitando a una experiencia emocional, a una experiencia sensorial. Yo te estoy invitando esta noche a que puedas tener un encuentro con el amor de Jesús. Te estoy invitando esta noche a que puedas tener un encuentro con ese amor que no necesita ignorar tu pasado para amarte, que no necesita ignorar tu historia para amarte. No lo necesita, no lo necesita. Así que te voy a invitar a que puedas, si querés, cerrar tus ojos para no distraerte. Vamos a orar. Jesús, te damos gracias por esa cruz. Te damos gracias porque en esa cruz derramaste tu sangre. Y cada gota de sangre que fue derramada en esa cruz nos expresa y nos dice: te amo, te amo. Gracias, Jesús, porque cambiaste nuestra historia para siempre. Gracias, Señor. Hoy queremos dejar nuestros cántaros. Señor, queremos soltar al pie de la cruz todo lo que tenga que ver con nuestro pasado, todo lo que tenga que ver con nuestra vergüenza. Porque sabemos que vos tenés un plan y un destino glorioso para nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por lo que vos estás haciendo hoy acá. Gracias. Gracias, Jesús. Encendé nuestros corazones de amor por vos. Encendé nuestros corazones de amor por tu presencia, de amor por tu palabra. Mira, Jesús estaba, cuando fue a Samaria, en el lugar menos pensado en que un judío podía estar. Jesús, cuando llegó a Samaria, llegó en el momento menos usual para estar, que fue al mediodía. Y cuando se puso a hablar con la samaritana, se puso a hablar con la persona menos adecuada con la que un judío podía hablar. De la misma manera, yo no sé cómo fue que el evangelio llegó a tu vida, no sé cómo el mensaje de Jesús llegó a tu vida, pero quizás si vos mirás cómo fue tu encuentro con Él, vos decís: fue de la manera menos pensada. Fue en el lugar que menos me imaginaba, en el momento que menos me lo imaginaba. Ahora, yo te hago esta pregunta: ¿vos crees que ese encuentro fue por casualidad? ¿Vos crees que ese encuentro fue porque sí? No, es que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y de la misma manera a Jesús le era necesario encontrarte. A Él le era necesario encontrarte.